Muy buenos días, bienvenidos. Déjame le bajo acá. Muy buenos días, pues bienvenidos a esta cuarta edición del diálogo entre médicos que hacemos aquí en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas a razón de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pero que en el estado de Chihuahua pues, nos ha pegado de manera fuerte. Y por eso hemos estado estableciendo estos diálogos. Agradezco primero que nada al señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro en educación Luis Alberto Fierro Ramírez, por la oportunidad que nos da de hacer esta transmisión a toda la comunidad médica, a los estudiantes de medicina, a los médicos residentes internos y a todos nuestros compañeros médicos del estado de Chihuahua. En esta ocasión agradezco también a Radio Universidad, como siempre, su apoyo para la transmisión de estos diálogos entre médicos. Se hace una transmisión en vivo en este momento y se hace una retransmisión los jueves en la noche, también ahí a través de Radio Universidad. Nos acompañan a través de las redes sociales de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas y a través de la plataforma Zoom, en donde también podemos interactuar con preguntas para los médicos que quieran hacer alguna pregunta. En esta ocasión, tengo el gusto de tener conmigo aquí en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas maestros de la propia facultad del área de urgencias médico-quirúrgicas. Para mí es un gusto que estén ellos aquí porque, como hemos dicho desde un principio de esta pandemia, pues la primera línea de batalla contra el COVID pues es precisamente ellos, los médicos que están en el área de urgencias, que son los primeros que ven al paciente y son ellos quienes determinan hacia dónde va a seguir la atención del paciente. Y eso es parte de lo que vamos a hablar y es parte de lo que vamos a ver en esta transmisión. Agradezco al doctor Ulises Duarte, quien es médico urgenciólogo. Él es especialista en urgencias, trabaja en el Hospital Central Jesús Enrique Grajeda y en el Hospital Morelos del IMSS. Él pues ha estado desde que empezó la pandemia literal en la primera línea de batalla y bueno, pues nos va a compartir sus experiencias. A mi derecha también se encuentra el doctor Héctor Payán, también médico urgenciólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También él ha estado también desde el inicio de la pandemia en la primera línea de batalla del COVID. También nos va a participar con sus experiencias. El doctor Said de la Cruz también es médico especialista en urgencias. El doctor Said trabaja en el Hospital Star Médica en el área privada y también para el Instituto Municipal de Pensiones aquí en la ciudad de Chihuahua, y también nos va a compartir sus experiencias. Me acompaña también el doctor Víctor Rodríguez. El doctor Víctor Rodríguez es médico de urgencias y es pues también quien ha estado desde el inicio de la pandemia. Por ahí se le conoce como el portero del Hospital Central porque es quien ha estado ahí en el área de urgencias del Hospital Central junto con otros compañeros, también recibiendo a los pacientes en el Central Universitario. Y es un gusto que también me acompañe el doctor Jesús Lozano. El doctor Jesús Lozano es también médico especialista en urgencias. Él además es el presidente del Colegio de Médicos Especialistas en Urgencias. Él está en el Hospital Morelos y también pues, tiene experiencia en la parte administrativa del manejo de esta pandemia, que también es una parte importante que valdría la pena tocar. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues vamos a dar inicio con una pregunta abierta que hago a cada uno de ustedes, y la pregunta es básicamente cómo nos ha ido aquí en Chihuahua en las salas de urgencias, en el paciente de urgencias con COVID, ahora que empezó esta pandemia, y sobre todo preguntarles cómo han cambiado las cosas, porque de marzo para acá que empezamos a recibir pacientes y que empezamos incluso con algunos tratamientos que por ahí se escuchaban sin ningún sustento o con poco sustento bibliográfico, digámoslo así, pero ante una situación como la que estábamos viviendo, muchos médicos optaron por decir, bueno, pues aunque no tenga sustento, se lo voy a dar porque de algo le puede servir, ¿no? Como la ivermectina que se empezó a utilizar del inicio de la pandemia. Entonces, pues cedo el micrófono. Quien gusta empezar, doctor Payán. Gracias. Muy buenos días. Pues la verdad es que esto sí ha sido una revolución de conocimientos constantemente, porque hemos escuchado desde que inició, cuando, como usted lo menciona, doctor, cómo utiliza la citromicina, la ivermectina, la intuxoxamida, etcétera, etcétera, y que poco a poco se fueron desechando porque mostraban nula o poca efectividad o incluso efectos deleterios para el paciente. Y actualmente estamos ahorita en la situación de hacer o no hacer. Ese es el grave problema, porque si llega el paciente al hospital, ¿le pongo lo que he escuchado o lo pongo lo que está avalado? Porque si realmente vemos lo que está avalado, realmente es muy poco lo que tenemos de intervención de acciones médicas en cuanto a medicamentos, ¿ok? Pero entonces viene la situación del médico desde que no le estoy haciendo nada, ¿no? Porque muchas veces el paciente lo único que requiere es oxigenoterapia.
porque no necesariamente tenemos que ponerle anticoagulación, otro tipo de medicamentos o ser muy agresivos porque puede tener un deterioro mayor el paciente con muchas intervenciones. Pero entonces viene la situación de que le hago o no le hago, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha sido una situación de completo aprendizaje para que nosotros como médicos de primera línea tomemos la decisión, porque de ahí depende, como dice el doctor Hinojos, la evolución de nuestro paciente, hacia dónde va a ir. Entonces, esta es una situación muy interesante y yo por eso la cuestión es basarnos en la evidencia y en la experiencia de hospitales más grandes para poder tomar decisiones y no solamente en situaciones anecdóticas que a veces pueden salir publicadas también. Yo considero que, fíjate, ahí, ahorita que recuerdas, cuando recién empezó la pandemia, yo mi primer paciente que tuve fue un muchacho como de 30 años de edad, el cual tomográficamente traía una neumonía severa, horrible la tomografía, y el paciente como si nada. Y así el paciente lo di de alta, fui motivo de críticas ahí dentro del hospital central, porque lo dejé ir sin ningún tratamiento, porque el paciente completamente asintomático, llevaba alrededor de 10 días, el paciente era de acá de Villa Ahumada. El paciente evolucionó adecuadamente, lo cité a la semana siguiente para revalorarlo porque se quedó aquí en Chihuahua, y el paciente como si nada completamente. Estamos hablando a mediados o finales de marzo, recuerdo muy bien, porque fue mi primer paciente y la primera neumonía que yo vi de COVID. Y es que nos entrenan, al menos en medicina es una carrera muy humanista que te entrenan para ayudar, para tener que intervenir. Y cuando ahorita en el contexto de esta pandemia te dicen, realmente en lo que ayuda, lo que debes de hacer es cosas muy básicas, dices, ¿cómo puede ser que algo que se puede poner tan grave le tengas que dar solo oxígeno? Entonces eso para nosotros, a mí me ha marcado una disyuntiva de decir, es que si quisiera, si puedo, y si sí, y si sí, no, a veces nos daña y no hay que hacer cosas que no son adecuadas, que no están bien fundamentadas en evidencia, pero es complejo porque hay mucha presión alrededor. Son presiones sociales, presión de los familiares, es presión del paciente. Y luego, algo muy peculiar en esta enfermedad es de que la mayoría de ellos, más del 80% de los pacientes, van a mejorar espontáneamente. Entonces, ¿cómo ellos van a decir al médico que sí les dio todo el arsenal de medicamentos que no están bien comprobados, pero bueno, que se los dio, y a un médico que no le dimos nada, los dos se van a mejorar porque son parte del 80% de los que se sanan solos? Claro. Y ¿qué van a decir del médico que sí le dio y qué van a decir del médico que no les dio? Incluso para mí ha sido un hito tener que ponerme a explicar a los pacientes cómo se compone un ensayo bien fundamentado, metodológicamente hablando, en el cual nosotros analizamos si le va a funcionar o no un medicamento. Y eso yo nunca jamás concebí que se lo tenía que explicar a un paciente. Pero ahorita en el contexto actual, pues se los tienes que poner a su nivel de entendimiento. No. Y bueno, a fin de cuentas la medicina paternalista ya no es hoy. Entonces ya es una decisión siempre compartida y tienes que generarles convicción de que eso es lo que está bien fundamentado y eso es lo que hay que hacer. Y no arraigarnos a lo mejor intervenciones que son fantasiosas e incluso algunas de ellas lesivas, dañan a la salud. Y eso yo creo que ya va más allá de nuestro quehacer, específicamente, por ejemplo, dióxido de cloro. Y ha sido incluso tema con familiares. Sí, ha sido un desafío brutal. Desde el inicio, a veces estábamos sin ningún arma con que atacar a la enfermedad, y la poca experiencia que se ha acumulado pues nos ha ayudado a tener un poquito de experiencia para tratarlos. Desde las largas horas adentro del traje hasta no tener la ayuda de un estetoscopio ha sido fundamental. Yo considero que nos basamos en eso, ¿no? En la experiencia propiamente, y siempre ayudar al paciente. Sí, aquí hay muchos temas que tocan esa parte, ¿no? El realizar un manejo temprano del paciente, y nosotros la pregunta sería, ¿a qué le llamamos manejo temprano? Sí, les digo, son muchas las situaciones, son muchas aristas, hay que empezar a desarrollar protocolos diferentes a los que hasta ahorita existen. La realidad es que existen muchos en el mundo, pero cada una de las especies, vamos a ponerlo de ser humano, vamos a poner de la raza de ser humano, son diferentes en su respuesta al microorganismo. Y hemos visto pacientes muy ancianos que sobreviven sin ninguna clase de manejo. Y hemos visto pacientes muy jóvenes, que se suponía que no, hasta niños, y han fallecido. Y a veces, a pesar de, como dice el doctor Said de la Cruz, a pesar del manejo, sobreviven, porque podría ser un manejo más lesivo que lo que le dé de beneficio.
Y lo que dice el doctor Rodríguez es sumamente importante para tomarlo en cuenta desde el punto de vista administrativo por la cuestión de la protección que le ofrecemos a nuestro equipo de trabajo. Porque vamos a verlo, yo soy operativo y administrativo, más administrativo que operativo, nada más en un hospital funciono como operativo, pero vemos la forma en que se manejan las cosas. Y hay pacientes que salen con paracetamol, con naproxeno, hay pacientes que salen con oxígeno, hay otros que no. Hay unos pacientes que les das oxígeno y a los 2 días ya no se quitan el oxígeno y empiezan ellos a responder. Asintomáticos y para la noche ya los tenemos intubados. Cierto, hay pacientes que evolucionan como pasó en influenza, de un día para otro fallecían los pacientes y a pesar del manejo. Entonces ahorita yo creo que en base a la experiencia de cada una de las especialidades que son muy, muy importantes, debemos de empezar a establecer protocolos para nuestra propia gente, que ya se establecieron, ya hay muchos, ¿no? Ya están trabajando, pero en nuestra ciudad, en nuestro estado en específico, sí nos falta un poquito más de unión, que es lo que estamos haciendo ahorita. Gracias, doctor Hinojos, perdón. Gracias a todos por escucharnos. En la cuestión de todas las especialidades como un ente que maneje al paciente desde que está en su casa hasta que sale del hospital y se vuelve a manejar otra vez en su casa con orientaciones, con psicología, con manejos, porque es sumamente angustiante estar enfermo de COVID. Yo estuve enfermo de COVID y aún después de muchos días, vamos, creo que sigo enfermo, ¿verdad? Me considero como si estuviera enfermo, o sea, no llego al 100% de mis capacidades, igual que muchos de los pacientes. Otros pacientes no se les nota absolutamente nada y regresan a su operatividad de inmediato. Entonces, yo creo que es una cosa muy amplia que podríamos ir desglosando desde que está el paciente en su casa, que es una orientación que nosotros queremos que se refleje mucho para que no se sobrecarguen y sobresaturen los departamentos de urgencias. Yo creo que tenemos que tener un protocolo para ver quién sí y quién no se va al hospital. Eso para mí es fundamental. ¿Y qué les vamos a dar? Así, si le voy a dar paracetamol, de acuerdo. ¿Y cómo se va a cuidar? Eso se llaman hojas de descarga de egreso que nosotros manejamos en la sala de urgencias para que el paciente tenga la precaución durante el tiempo que está en su domicilio de cómo cuidarse y qué hacer en caso de emergencia. Lo que dice el doctor de la Cruz es sumamente importante. Ahorita, a pesar de que la medicina paternalista, como decía y mencionaba, se acabó en muchos aspectos, en este momento sería más orientadora que paternalista. Es muy importante orientar al paciente, porque si no, a la primera sensación de disnea va a estar en el servicio de urgencias contaminándose con otra cosa. Tocaste un tema, doctor Lozano, muy importante que en el pasado diálogo entre médicos, el doctor Luis Carlos Salas, ortopedista, hacía el comentario, ¿no? Decía, yo soy ortopedista y yo pues me dedico a la ortopedia, ¿no? Y pasaba por urgencias y tenía años que no entubaba a un paciente y cuando tuve que apoyar ahora en el área COVID, dice, pues uno de mis estreses más fuertes era que tuviera que entubar a un paciente y que pues, ya no me fuera a acordar, ¿no? Entonces, yo creo que tocaste un tema muy importante en el sentido de que todos somos médicos independientemente de la especialidad que tengamos y muchas veces nos centramos tan demasiado en nuestra especialidad. El doctor Aguilar también decía, imagínense el riesgo de que entren a COVID y que los tenga que entubar un ginecólogo, decía. Pero lo cierto es que todos tenemos esas habilidades, es cuestión de recordarlas y a lo mejor mantener una capacitación constante en estas partes vitales que son las de urgencias y ahí es donde los médicos urgenciólogos nos pueden ayudar al resto de las especialidades. En la experiencia, usted mencionaba, doctor Lozano, que a algunos pacientes les va bien, a otros no. En la experiencia que ustedes han tenido, doctor Said, ¿cuáles han sido los factores que influyen para que un paciente que llegue a urgencias tú pienses o pronostiques que le va a ir bien o le va a ir mal en base a lo que ustedes han vivido ahí en las salas de urgencias? El perfil de factores de riesgo para un paciente que puede tener una enfermedad grave habitualmente se basa en sus comorbilidades, es decir, es un paciente portador de diabetes, hipertensión, un paciente que ya tuvo antecedentes de infartos previos, alguna patología pulmonar previa, enfisema pulmonar, pacientes, también la obesidad ha sido un factor de riesgo que lo hemos visto mucho, pacientes añosos y a pesar de lo que nos duele reconocerlo, en esta enfermedad tiene más afección a los pacientes hombres. Los pacientes hombres nos va más mal. Es como una usanza y es un dicho popular que las niñas cuando están en el vientre son más aguerridas, son más luchonas y si son prematuras hay más posibilidades de que salgan adelante y aquí en esta enfermedad pues parece que se replica. Sí, a las mujeres les va mejor que a los hombres. Los hombres tenemos más posibilidades de que nos vaya más mal en la enfermedad. Ahí se han publicado papers sobre eso, ¿no? Que tiene que ver algo con la expresión de la enzima convertidora de angiotensina, que tiene permite la entrada al sistema respiratorio del virus y hay mayor presencia de estos receptores en el hombre, ¿no? Entonces sí,
somos el sexo débil en este asunto. Doctor Payán, ¿algún Sí, factor que fíjate que otra cosa bien interesante, aparte de lo que comentabas ahí, de los factores de riesgo, ya que es parte de nuestra sociedad, ¿verdad? En la sociedad chihuahuense somos, en el caso de los hombres, hipertensos, obesos y diabéticos, ¿verdad? Ningún hombre que sea chihuahuense con orgullo no tiene eso. Entonces, otra cosa bien importante es el tiempo que tiene enfermo, porque luego empiezan a hacer el débito de oxígeno. Son pacientes que empiezan con hipoxemia sostenida, la hipoxemia feliz que le llaman, pero que durante más tiempo tengan esa hipoxemia, el daño fisiológico se va a incrementar. Entonces también es bien importante cuánto tiempo tiene enfermo, cuándo empezó él a sentir esa falta de aire para hacer un factor pronóstico de evolución para el paciente. Exactamente. Ok. Ulises, ¿algún factor que has visto? Ahorita que comenta el doctor Payán, eso es bien importante, ¿verdad? Llegan pacientes que con esta enfermedad llegan saturando 30, 25 es el que más he visto yo, menos. Caminando, conscientes, orientados. Sí, sí está bien ubicado el pulsioxímetro. Por gasometría. 25. Por gasometría. El paciente saturando 25, desde el claro. Rodríguez. Okay. Y el paciente caminando, consciente, orientado, pero imagínense el tiempo que tiene ya de hipoxia ese paciente. Y entonces todo eso es sumativo. Entonces llegan pacientes que la misma gente nos dice, pero es que venía caminando. Sí, pero es que no sabemos cómo venía saturando. Claro. Y a la hora de ya nosotros evaluar al paciente, aplicar nuestras escalas, tenemos que llegar hasta intubar al paciente, y es cuando muchas veces también los familiares se nos ponen agresivos, que piensan que uno, como dicen coloquialmente, están diciendo, los estamos matando. Claro. Doctor Lozano, ¿algún factor? No, pues hemos visto los factores de riesgo que todos los muchachos han mencionado, y uno bien importante es la obesidad, ¿verdad? Y el paciente generalmente que viene con obesidad mórbida, pues sabemos de antemano que tiene restricción pulmonar desde antes, ¿verdad? Por la misma obesidad. Y es fundamental que esa misma situación se le refleje y se le explique a la gente en la calle, para que la gente sepa. Por eso precisamente este tipo de reuniones son para esto, para explicarle a la gente cuáles serían los factores que en un momento colaborarían a que el paciente se complique más. Y nosotros sí debemos de tenerlos presentes, porque cuando llegan a las salas de emergencias y lo revisas y decides su ingreso a la sala COVID, cuando los familiares saben que ya no lo van a volver a ver, sí, consideran que su paciente estaba sano antes, porque esa es la versión. Siempre te dicen, es que mi familiar estaba bien. No, eso es indiscutible. Estaba bien, pero tenía factores que lo iban a precipitar, a complicarse. Y como no somos muy dados a leer, entonces el problema se agudiza más, porque para explicar, como decías ahí otra vez, es importante decirles eso, y es importante hacerlos conscientes. Y la obesidad ha sido muy alto el problema con los pacientes, más que nada porque los ventiladores, la mayoría tienen su punto máximo, y las tomografías, los tomógrafos, los equipos de tomógrafo también tienen su punto para realizar un estudio, que eso es importante que se mencione, ¿no? Pero igual, como decíamos ahorita hace rato, hay pacientes raros que no les afecta, no sé si exista un gen que los defienda, que a lo mejor en un momento dado la gente que se encarga de genética nos va a decir es que esto estaba pasando, ¿no? Sí, se están haciendo ahorita estudios al respecto de eso y al respecto de las mutaciones del virus, ¿no? Se ha demostrado ya que hay más de 100,000 mutaciones en el virus, pero no se ha demostrado alguna que realmente cause problema o diferencia en su virulencia o en la gravedad de los síntomas. Hay por ahí una que tiene un código de 6GF, algo así, 6GF, se me olvidan las otras 3 letras, que de hecho se vio en el sur de Estados Unidos y se demostró que esa sí tenía un poco más de virulencia, es decir, se transmitía más fácil, más no estaba relacionada a mayor gravedad de síntomas. Comentábamos en los pasados diálogos que es una enfermedad multisistémica y que el paciente, si bien se complica de problemas respiratorios, también trae otras complicaciones. En la experiencia que ustedes han tenido en urgencias, pacientes que han llegado con síntomas diferentes, ¿y qué síntomas han sido estos predominantemente? Sí, si me permites aquí hablar un poquito de eso. Es muy interesante porque esta enfermedad, que si bien se manifiesta principalmente por vía respiratoria, es sistémica. Entonces podemos tener pacientes que aparentemente no traen esa sintomatología que nos enseñan a marcarla como la definición operacional, pero llegan debutando con un infarto, llegan debutando con una embolia, llegan debutando con lesiones térmicas, lesiones oculares, y que terminan siendo un COVID.
ahorita estamos teniendo el grave problema en urgencias de que todo paciente que llega con desaturación lo clasificamos como COVID, independientemente de eso, y luego, como coloquialmente decimos, ya lo besó el diablo, ¿va? Porque ya lo pensamos COVID y lo metemos en un área de COVID, aunque pudiera no haber sido COVID. Entonces, las manifestaciones extrapulmonares o extrarrespiratorias que están presentando el síntoma, este virus, sí deben ser muy analizados por los médicos de urgencias, porque es el que va a decidir el destino del paciente y en muchas ocasiones las complicaciones inherentes a la misma hospitalización. Entonces, lo que yo he visto como médico operativo en un hospital privado es que el paciente puede presentar un EBC, puede presentar un YAM o puede presentar vasculitis. Aquí la importancia es el interrogatorio previo. La mayoría, en un 85%, ni experiencia, son pacientes que han tenido un cuadro gripal por lo menos de 7 a 10 días antes y que el paciente pudo haberlo pasado como algo desapercibido para él, y es por eso que niegan haber tenido sintomatología de ese tipo. Llegan los pacientes que llegan comentando que ellos tuvieron un resfriado hace 10, 15 días, pero que ya estaban bien completamente, y en realidad ya llegan muchas veces con datos de hipoxia, con datos de respuesta inflamatoria sistémica con nosotros, y en sí nosotros identificamos al paciente, no tanto por la dificultad respiratoria, sino por la respuesta inflamatoria sistémica que está presentando el paciente con nosotros al momento de estar evaluado. Es muy variable lo que hemos encontrado. Hay pacientes con manifestaciones digestivas, sangrado de tubo digestivo alto y bajo, que a pesar de tener los factores de riesgo para esa enfermedad, más bien es la manifestación de la propia enfermedad de COVID. Ahorita que mencionaba el doctor Lozano, un punto que a nosotros nos llama mucho la atención, nosotros recibimos pacientes en el Hospital Central de la etnia tarahumara. Y llama mucho la atención que en estos 9, 10 meses que tenemos trabajando con esto, hemos tenido 4 o 5 pacientes tarahumaras. No se ha determinado cuál es el motivo por el cual ellos no han explotado, pues, a pesar de que son pacientes que viven aquí en la ciudad. Entonces son muchas cosas. Como dice el doctor Rodríguez, la diarrea ha sido uno de los síntomas más relativamente comunes con los cuales llegan, y ellos pues no tienen la inquietud, no tienen el conocimiento o la sospecha de que pueda ser COVID. Y ese es un punto que hay que analizar, porque hasta logísticamente tiene que hacerte cambiar tus métodos y tus maneras para poder abordar y estadificar un paciente. En hospitales como el Central, pues es un hospital 100% para pacientes COVID, pero en hospitales híbridos es complejo, porque el paciente, para empezar, no quiere, y obvio, nadie lo queremos, Yo he tenido familiares, ya han fallecido un par de ellos, pero no queremos tener esta enfermedad. Este factor humano de negación lo llevan incluso a la hora de cuando se presentan por primera vez urgencias. Y entonces se suscitan 2 escenarios. El escenario donde evidentemente son síntomas que a lo mejor son de COVID, pero ellos a lo mejor por su nivel de conocimiento no lo identifican como COVID, sí, y no tienen por qué, estamos nosotros entrenados para eso. Y está la otra cara de la moneda, que es muy debatible y tendremos que argumentar al respecto, de la cuestión moral de que ellos se saben portadores o saben que tienen a su papá o un familiar de primera línea portador de COVID grave enfermo, y que ya saben que son síntomas parecidos, pero lo niegan, que ya nos ha pasado, de manera consciente y voluntaria lo niegan, y los entiendo, ojo, es parte de la empatía que uno nunca debe perder, de saber que pues ellos no quieren ser tachados o catalogados como pacientes COVID, porque los mandamos por otro lado, porque están en otra área, porque están en una zona que consideran más de riesgo, o porque van a estar aislados de su familia, y abiertamente lo negan. Y esto hace que se ponga el equipo en riesgo. Entonces eso es complejo, pues. Sí, ahorita lo comentó muy bien Said, nosotros trabajamos en el Hospital Morelos. ¿Cuántas veces nos llegan los pacientes al área normal de urgencias mintiéndonos completamente, diciéndonos que vienen por un dolor de riñón, porque les duele el estómago, diarrea, y en realidad a la hora de nosotros revisarlos, hackearlos, o hasta con una placa, y nos sale el COVID. Y luego se nos ponen en contra queriendo decirnos que no es COVID, negando. Yo creo que aquí es una situación bastante interesante, porque yo, como parte de un hospital particular y siendo el director del Hospital Morelos, yo veo ese problema en ambos lugares de la misma forma. La gente llega y lo primero que le comunica a uno es: a mí muéstreme una prueba donde diga que es COVID, y yo le digo que sí. Pero mientras usted no me demuestre una prueba fehaciente que diga que sí es COVID, mi familiar no es COVID.
Y desgraciadamente, el médico cuando ya está entrenado en la situación, ya tiene esa visión clínica y ya sabe que es COVID y ya sabe a dónde lo tiene que dirigir. Y entonces hay que dirigirlo al área respiratoria y hay cierto roce entre el médico y el familiar. ¿Por qué esto es importante? Porque hablamos al principio de situaciones como el cuidar al personal, que es el que en un dado momento nos va a sacar del problema. Dicen, si se mueren los pacientes, si se mueren los médicos, ¿quién te va a atender? Y nosotros decimos lo mismo, si mi personal se enferma, mi equipo de trabajo, no mi personal, mi equipo de trabajo, mis compañeros se enferman, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va a sacar del problema? Nadie. Entonces a veces empieza el problema con una simple situación de una negación de yo no tengo COVID. Y estornuda y tose y hay 5 o 6 pacientes que están alrededor de él y al final se contagia esa gente que está ahí. ¿Por qué interesa? Está muy interesante esta pregunta porque llegan y exactamente lo que dice el doctor Payán. Yo entré al hospital por dolor precordial. Después de haber durado 14 días con COVID, con los síntomas respiratorios, con los síntomas restantes. Pero ya lo que tenía era una pericarditis ocasionada por el COVID. Yo jamás había visto una enfermedad que ocasionara tantos cambios fisiológicos y precipitar tantas enfermedades, tan variable en su forma de comportarse y al mismo tiempo tan fugaz, vamos a ponerlo así. Porque de pronto llega y ¡pum!, se va. Y al siguiente día dices, me duele el estómago, tengo diarrea, porque es un síntoma muy común. ¿Qué otra cosa? Dolor muscular, síntomas de un resfrío común, que es con lo que más llegan. Lo revisas, lo clasificas, revisas la vía oral, revisas sus oídos, revisas campos pulmonares. Tú eres neumólogo, doctor. Muchas veces ni escuchas nada. Que eso es lo más triste de esto. Hubo momentos en que había pacientes que traían unas tomografías horribles, que las hacemos por protocolo en los hospitales. La mayoría de los particulares se hace un protocolo de tomar una tomografía. Si es un apéndice, le tomamos una tomografía para ver si es COVID y ver cómo se va a comportar el equipo quirúrgico que lo va a atender y también qué comportamiento vamos a tener a la hora de manejarlo. Entonces, esto es fundamental para que las cosas no se salgan del carril, porque entonces empezamos a tener contaminación en el equipo y aunque se escuche muy feo, el equipo de salud es de suma importancia en este momento. Claro. Es tan importante que darnos el lujo de perder uno de los del equipo es perder un porcentaje de atención a la población. Fíjate, si me permites aumentar un poquito este comentario, es bien interesante de esta sintomatología tan variada que a veces nosotros como médicos de primera línea dejamos de protegernos porque no trae sintomatología respiratoria. Y ahí es donde corremos el riesgo. A veces hay médicos que atienden pacientes a domicilio, pero no van con la protección adecuada y son los que se ponen en riesgo, pero no solamente para ellos, sino porque de ahí van a otro domicilio y si no llevan la indumentaria de protección que debe de ser desechada, van y contaminan otras áreas, otros domicilios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esta situación. Ahorita, como decimos en el hospital, todo es COVID. Entonces todo paciente que llegue por cualquier sintomatología tiene que ser considerado como sospechoso y estoy obligado a descartar el COVID para luego seguir atendiendo la patología por la cual fue al servicio de urgencias. Hemos tenido pacientes con abdomen agudo, perforación intestinal, secundario a trombosis por COVID. ¿Okay? Entonces, no llegó con ninguna sintomatología respiratoria, mas sin embargo, el problema original fue un COVID y que ya expuso, si no tuvimos la precaución de hacer el diagnóstico primario, a todo el team quirúrgico, todos los pacientes que pudieron estar con él en sala de recuperación, todos los demás que se involucraron en la atención, camilleros, personal de intendencia, enfermería. Entonces ya los expusimos, por eso es bien importante tomar todos estos síntomas extra respiratorios que involucran al COVID. Aquí quiero puntualizarle algo, o sea, es bien importante hacer conciencia en el prehospital, en las ambulancias, en la gente que traslada al paciente, porque los he visto llegar, y se lo digo yo, recibiendo pacientes yo en el hospital, y los he visto llegar sin la mínima precaución. Entonces, el de la ambulancia tiene que tener una precaución extrema, porque él tiene que limpiar su ambulancia, cuidarse de él, protegerse él, proteger a su familia, porque se va y entonces tenemos problemas de transmisión, porque ahí en esa misma ambulancia se va a subir otro paciente. Y entonces yo sí quiero hacer hincapié en esto, el prehospital, porque nosotros somos la puerta, es fundamental que esté preparado. O sea, ahí es técnico en urgencias médicas desde hace muchos años,
ya está viejito, ya hace muchos años en sus inicios, y sabe muy bien a lo que se arriesga uno en la ambulancia. Payán también estuvo en ambulancia, no sé si Víctor ha estado en ambulancia, creo también, Duarte también. La mayoría de nosotros hemos subido una ambulancia mínimo, y sabemos que estar en la ambulancia es un riesgo, porque tú vas exponiéndote al movimiento, tú haces maniobras que pueden exponerte a contaminarte, un estornudo del paciente, una tosida del paciente, una maniobra que tengas que hacer, una secreción que tú toques, y puede ser posible que te contagies. Entonces, yo sí quiero hacerle un hincapié al prehospital que haga la mejor de las limpiezas en su unidad y tome las precauciones necesarias. Con gusto, valdría la pena invitar en algún otro diálogo a la doctora Tania Rodríguez, encargada del área de URGE, para ver, porque son temas también importantes de ver en el área prehospitalaria, como bien dice el doctor Lozano. Decíamos que se pueden presentar con otros síntomas. El COVID ha sido un reto desde el punto de vista incluso fisiopatológico para entender esta enfermedad, porque es sumamente cambiante, ¿no? Y parte de esos síntomas que hemos visto o que se han reportado, y ustedes, y es la pregunta que les hago, ¿cómo han visto los síntomas neurológicos? En 15 días estarán con nosotros los psiquiatras en un diálogo entre médicos para hablar precisamente del problema psiquiátrico y de salud mental que está ocasionando. Pero en el área de urgencias, ¿cómo han visto ustedes esta situación, esta cuestión? El doctor Aníbal Acosta, hace días que lo invité precisamente a que nos acompañara en 15 días, me decía que había entrado por lo menos 2 o 3 veces, había tenido que entrar al área COVID a atender ataques de pánico. Lo mismo me decía el doctor Rafael Fernández. Entonces, ¿cómo han visto ustedes desde el punto de vista de urgencias los síntomas neurológicos? Bueno, al principio de la pandemia era un poquito más fuerte la cuestión del pánico, del miedo del paciente y de los familiares. Ahorita ha sido un poquito más llevadero. Tal vez nos hemos acostumbrado a esta nueva realidad, pero sí es realmente dramático a veces salir y hablar con el familiar para decirle que su paciente se queda hospitalizado y que tal vez ya no lo va a volver a ver. E igual abordar al paciente y explicarle que no va a estar su familiar a un lado. Genera muchas crisis de ansiedad, genera crisis de pánico, genera muchos cambios en realidad. Y hemos tenido pacientes que previamente eran diagnosticados como psiquiátricos con tratamiento médico, que se han agudizado sus cuadros. Ahorita que platicaba el doctor Lozano sobre la diversidad y lo multisistémico que es esta enfermedad, no sabemos qué paciente nos va a dejar el COVID cuando esto pase. Nos van a dejar pacientes con un montón de cosas que tenemos que pensar, ¿verdad? Pero en el caso del paciente psiquiátrico yo creo que va a aumentar exponencialmente, pues, las valoraciones en el servicio de urgencias por esta situación. Sí, decíamos que se está creando una nueva cohorte de pacientes que vamos a ver en unos años con las secuelas, y eso también es algo que tenemos que analizar, aunque a lo mejor todavía es muy temprano, pero ya cardiología habla de algunos grupos de arritmias que se están presentando post-COVID, neurología habla de trastornos de ansiedad, como dices, de que se exacerban los ya existentes. Entonces sí estamos teniendo una nueva grupo de pacientes en estos de las secuelas. ¿Hay algo que has visto tú de neurología? Probablemente de neurología o de neuropsiquiatría vemos las cuestiones conductuales en un inicio, cuando recién llegan, pero lo que sí me ha tocado, donde sí considero que todos los que estamos en el abordaje y manejo de paciente COVID podemos intervenir, es en humanizar la medicina. Claro. La cuestión conductual, la cuestión psicológica ha sido algo pesado, y ha sido algo pesado como urgenciólogos. A nadie le gusta, lo dijo muy bien el doctor Rodríguez, decirle a sus familiares que tal vez ya no lo va a ver, pero tenemos que dar el extra. Aquí en el contexto como tal de COVID, es una enfermedad que puede tener consecuencias que pueden ser un desastre en la cuestión social, en la cuestión familiar, y a veces para nosotros como urgenciólogos tener esa franqueza para poder decirle al paciente, usted viene muy mal, le aplicamos escalas y esto quiere decir que usted puede ponerse muy grave en 3 días, puede que necesite intubarse, y la intubación implica que va a tener un alto riesgo de mortalidad. Yo creo que nos ha permitido ponernos en un momento en el cual nos garantiza que debemos de tomar medidas con la familia. En lo personal, siempre que tengo la oportunidad, aún en lugares tan concurridos y tan complejos como el IMSS Morelos, me doy la oportunidad de, cuando voy a someter a un paciente a la ventilación invasiva, a intubarlo, si tengo la oportunidad, pido al familiar que si quiere hablar con sus seres queridos, les doy la oportunidad de tener una llamada de 3-5 minutos, siendo muy objetivos, muy sinceros, y diciéndole que en ese momento se manifiesten todo lo que se quieran decir.
Y dicen, es la última vez que voy a hablar con mis familiares, y tener que decirles, puede serla, es algo complejo de aceptar, pero que pienso que nos debemos a los pacientes, y lo que más nos debería exigir de nosotros es sinceridad. Y aunque sea difícil, tomarlo así y hacerlo. Fíjate que volvemos a lo mismo que decíamos ahorita con el doctor Lozano, a esas partes que todos los médicos debiéramos de tener. La tanatología la hemos dejado de lado siempre, ¿no? Desde que estábamos en la Facultad de Medicina, si teníamos que estudiar algo, lo último que estudiábamos era ese tipo de cosas. Pero creo que ahorita es importante que quienes trabajamos en las instituciones de educación incidamos mucho en la preparación que deben de tener los médicos para tan solo el poder dar una mala noticia, ¿eh? Y la responsabilidad de estar consciente de la responsabilidad que uno como médico tiene. Hace días yo cometí un grave error. Hace como una semana me subo al elevador de un hospital de Star Médica y no me fijé quién iba ahí en el elevador. Yo iba hablando por teléfono y era cuando la situación estaba, bueno, todavía sigue muy grave, pero en ese momento estaba muy saturado los hospitales y yo estaba hablando con otro médico y le digo, fallecieron 3, ya hay 3 lugares para que los pases, y ahí se va a ir moviendo todo. Y cuando volteo está una señora viéndome así como que está hablando de pacientes y yo, discúlpame, o sea, no vi la responsabilidad que uno tiene porque para uno es lamentablemente algo cotidiano y bueno, pues tenemos que tener esa. Doctor Lozano, hablabas ahorita de maniobras. En eso nosotros como médicos en el paciente COVID, por ejemplo, las maniobras de RCP, las maniobras de reanimación básica, ¿tenemos que hacer alguna modificación en esas maniobras? ¿Se han modificado? ¿Cómo se tienen que hacer en el paciente sospechoso de COVID? Bueno, por desgracia, y eso es cierto, desde un principio se nos marcó que los pacientes de COVID no deberían de recibir maniobras. Y esto es por el alto nivel de contaminación que en un dado momento, al ser manipulado el paciente, pues proporciona al ambiente en el que estás trabajando. Nosotros hemos visto que muchos de los médicos, simplemente por la formación que nosotros tenemos, han cambiado esa definición que teníamos de las maniobras. Y empezaron a dar maniobras los muchachos, a pesar de su seguridad, porque es la realidad. O sea, estábamos buscando seguridad, pero de pronto ves que es un joven de 20 y tantos años, o es un niño, o es un paciente adulto también, no importa, pero tiene familia y tú piensas en la familia e inicias un protocolo de reanimación que estaba prohibido, ¿sí? Que estaba prohibido, pero que tu formación, porque es la formación que tenemos, nos dice que hay que dar, que hay que hacerlo, que hay que hacer algo por el paciente. Y nosotros lo hemos cambiado, vamos a decir la verdad. Dejamos a un lado aquello y empezamos a maniobrar a los pacientes, a tratar de sacarlos a como diera lugar. Y a mí, la verdad, todos estamos expuestos al COVID, en un momento vamos a estar infectados o con la vacuna saldremos adelante, ojalá. Que eso es lo que a gritos pedimos los que estamos de directivos y al mismo tiempo operativos en otros lugares, porque sabemos que a todos nos puede pasar. Pero las maniobras de reanimación cardiopulmonar en un inicio estaban proscritas. No era una opción. Y hoy, pues las cambiamos y ahora se les dan maniobras a todos. Y va a decir la gente, porque eso es bien importante, pero ¿por qué? Porque yo al dar maniobras de reanimación me expongo a un ambiente sumamente contaminado de virus, para que los muchachos hagan otras definiciones. Y ese ambiente contaminado de virus puede provocarme a mí una infección y matarme a mi médico que está reanimando al paciente. Y ese médico atendía, vamos a ir como en el IMSS, a 70 pacientes en su turno. Entonces, imagínense nada más lo que vamos a perder al perder una persona y el equipo que está trabajando con él, nada más el médico, la enfermera, el camillero, los que están ayudando, todos van a tener una exposición mayor y un riesgo alto de contagio. Pero ahorita en este momento, porque somos así, la verdad, humanos, y porque es nuestra formación, nosotros reanimamos. Ha evolucionado. Al inicio decía nada heroico. Y no lo hacíamos si no era con la caja de protección. No sé ustedes, y con el radiolaringoscopio. No sé ustedes, ahorita ya no lo usamos. No, pues es una intubación secuencial como las de antes. Más rápido. Como lo de antes. Y el RCP, a todo. Pero eso es, o sea, ¿estamos haciendo bien eso o es que ya relajamos las medidas? Porque es que no relajar medidas. Muchas veces, en el caso del videolaringoscopio, en el caso de la caja protectora, tu visión pues de la vía aérea se limita mucho. Sí, me pasó a mí o me ha pasado a mí. Por ahí a algunos de ustedes les compartí el video de la primera niña que me tocó intubar, COVID positiva.
en el hospital infantil por allá de abril, mayo, y pues lo hicimos con todas las medidas, ¿no? Me apoyó el doctor Víctor Carrillo y los médicos residentes de ahí del infantil, y pues lo hicimos con la caja esta de acrílico, y la verdad sí está complicado, sí está muy complicado. Y ya los otros 2 días que tuve, la verdad es que ya no usé la caja. Entonces mi pregunta es, ¿ha sido por error mío porque relajé las medidas, me estoy arriesgando más, o es correcto ya que mejor hagamos las cosas así? Perdón, ahí, fíjate, quería comentar algo. Yo soy fan del doctor Said en Twitter. Soy su seguidor. Y hace poco compartió un artículo donde mencionaba que del 100% de los pacientes reanimados, el 100% no salía del hospital. Ok, puedes reanimarlo con maniobras de compresión de RCP, a lo mejor puede salir de esa situación, pero no va a salir de alta, el paciente va a morir. Entonces, ¿qué tanto es ser heroico y qué tanto es ser realmente funcionales en este tipo de situaciones? Entonces, la AJA dio sus medidas de reanimación, sacó su checklist también para hacer una reanimación en pacientes con COVID, pero también sabemos que a veces no tenemos todo lo que ellos nos piden, como por ejemplo un videolaringoscopio, ¿verdad? No todas las instituciones lo tienen, etcétera. Y más que haber relajado las medidas de protección, yo creo que hemos aprendido a decir que sí y que no. Porque, por ejemplo, los airbox que nos pusieron al principio, pues sí, era para protegerme, pero realmente dificultaba mucho el proceso del manejo de la vía aérea del paciente con seguridad para el paciente, no tanto para mí. Porque hacía más intentos de intubación, más riesgos de lesiones a la vía aérea, más riesgo de intubación fallida que hacerlo con una medida ya con un paciente neuromuscular bloqueado, donde no va a toser, donde no va a exponer porque no va a haber gotas, que es como se contagia este virus. Entonces lo podía hacer yo con más seguridad y ya con mi equipo de protección completo. También en esa misma situación, tomando en cuenta lo que tú mencionas, entre más cosas me ponga, más riesgo tengo de contagiarme al quitarme las cosas. Entonces a veces pensamos que estar bien protegidos, ponerme un overol y un segundo overol y una bata y luego un escafandra, o sea, que eso me va a perjudicar más al momento de retirármelo, exponiéndome más al contagio. Okay. Entonces es algo que sí tenemos que tomar mucho en cuenta. Y la otra, siendo muy sinceros, cuando hemos estado en el área, supervisando el área COVID, hablando de hospitales públicos, sí hemos relajado las medidas de protección. He entrado al área de trabajo médico, donde están ahí, he encontrado personal cuando traen el overol con el zipper abajo. Se quitan su protección facial. ¿Y por qué lo haces? Es que no aguanté el calor. Entonces ya nos expusimos, llegó el momento en que hemos tolerado esta enfermedad, algunos somos sobrevivientes, ¿va? Bueno, ahorita en la mano alzada nada más tú y yo la primera ausentes de eso, pero sí la cuestión es que hemos llegado a la situación que si me contagio, que me contagio. Oye, Payán, eso está a lo mejor relacionado con la pregunta siguiente que les quería hacer. Hace unos días me habló una compañera de neumología del INER, la doctora Esperanza Figueroa, quien envió un saludo hasta Mérida, y me decía, oye Luis Carlos, ¿qué está pasando allá en Chihuahua? Dice, porque veo que publicas esquelas de médicos. Y sí, lamentablemente en los últimos días hemos tenido la partida de muchos de nuestros compañeros, la gran mayoría hombres, a excepción tal vez de la doctora Iskra Aguilar, pero de ahí en más la gran mayoría hombres. Bueno, ya mencionamos un poco por qué los hombres, pero pregunta abierta, ¿por qué estamos teniendo tanto índice de contagio en el personal médico? No solo de los médicos, también hablando del personal de enfermería, del personal de apoyo de radiología, los ingenieros biomédicos en general. ¿Por qué estamos teniendo tanto índice en su opinión y por qué estamos teniendo esas defunciones? Yo pienso que hay una fatiga de pandemia que evidentemente nos hace que ya estemos cansados, vaya, lo tenemos que decir con toda la palabra, de tener que estarnos cuidando, cansados de tener que estar llevando un protocolo que triplica el tiempo que usamos cuando intubamos a alguien, cansados de tener que hacer un proceso, en mi caso, por ejemplo, llegar a mi domicilio, tener que quitarme la ropa a la entrada, tener que entrar directo a baño. Los que tenemos 3 trabajos, nos bañamos 4 o 5 veces en 24 horas. El hastío para la situación conductual o las rutinas, pues es algo que nos pasa. Entonces nos cansamos, bajamos un poquito las defensas. Y en otro punto, la alta prevalencia de la enfermedad en la comunidad. Gran parte de las infecciones son por personas asintomáticas, ¿sí? Entonces, ha sido un reto diagnóstico y lo decía muy bien el doctor Sergio Portillo en la última conversación que tuvieron acá.
llega el paciente y está en sus primeros 5 días de la enfermedad. Apenas lleva a lo mejor un día con síntomas, la prueba rápida no va a salir positiva, la TAC todavía no tiene afección, que la encontramos más comúnmente alrededor del día 5 de síntomas, cuando ya tiene una afección pulmonar, y la PCR sale negativa porque fue un falso negativo. Confírmame que tiene o no COVID, no sabes. Entonces, una máxima que yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo es, aquí en el hospital y en el comedor y en su domicilio, hagan, número 1, como que todos tienen COVID, y número 2, como que ustedes tienen COVID. ¿Para qué? Porque así ustedes van a estar conscientes de que el paciente que llegó por una inyección o tomarse la presión, tal vez tenga COVID, y ustedes van a ser conscientes de que para los demás los van a cuidar. Porque si ustedes piensan, tal vez tengo COVID y todavía no desarrollo síntomas, entonces en su casa van a cuidar también a sus allegados. Pero pienso que esos dos factores son trascendentales para tanto contagio. La alta prevalencia de la enfermedad ahorita en la sociedad y la fatiga. Muy bien. Ulises, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué se infectan tanto médicos? Es muy importante aquí lo que comenta el doctor Said. En realidad, mucho de nosotros es ya la fatiga, cansancio. Vamos a suponer, yo tenía hasta hace 15 días, 8 meses sin descansar, trabajando en todo esto de que empezó la pandemia de marzo. Están muy severos tus jefes ahí en el... No, pero o sea, estuve trabajando hasta ahora que pues que me corrieron a fuerzas porque salí positivo. Ya ahorita ya estoy recuperado, gracias a Dios. Bueno, eso pienso. Pero sí pienso que ha sido la fatiga porque todo este tiempo, vamos a suponer, yo he tenido hasta problemas legales, tengo 5 meses sin ver a mis hijos por esta misma causa. ¿Sí me explico? Sí, hay cosas secundarias. Todo eso nos afecta. Es la fatiga, es lo que mencionó ahorita Payán, de que a veces se valoran y no se toman las medidas en domicilio o en un consultorio particular sin tener las medidas adecuadas. En los hospitales híbridos, el poder clasificar adecuadamente el paciente. Nosotros, en nuestro caso, que somos hospital COVID, ha habido un fenómeno de personal del propio hospital, que a pesar de que se sabe con síntomas que corresponden a COVID, o tal vez sean poco específicos, van y te piden consulta, no en área COVID, en el área normal del hospital. Sí. Y eso ha hecho un... Sí, yo voy a comentar algo. A mí me llama mucho la atención que en un principio mucho del personal de salud que salió con síntomas y contagios de COVID eran de no área COVID. O sea, fue muy impresionante porque cuando estás dentro del área COVID sabes que estás en un área de muy alto riesgo y te proteges para ese mucho riesgo. Así es. Y la otra, tristemente, el personal de salud, en este caso hablando del área de los médicos que ha fallecido, es personal muchas veces ya jubilado, ya retirado, entonces que reúne los criterios de gravedad porque son pacientes de más años, ¿no? Y que tenían otras enfermedades. Los médicos somos malos pacientes. Pero no son ni del área de urgencias, ni de medicina interna o terapia. Sí. Que al final de cuentas te proteges. Sí, al final de cuentas. Aquí yo quiero acentuar una cosa. Hay varias situaciones aquí importantes. La cuestión psicológica del cansancio, que ya los muchachos traen fatiga física y psicológica, traen las dos. Y traen la fatiga moral también. ¿Y por qué la fatiga moral? Porque de pronto nosotros como instituciones creemos que es más importante ahorrar un peso que proporcionar los equipos adecuados o estar pendientes del personal, dándoles los descansos que deben de tener. Y no son descansos, son momentos para desintoxicarse un poco. Es como si fueras un drogadicto y te quitaran de las drogas y te volvieras a recuperar. Así es lo mismo, es una sobresaturación de virus que en un dado momento te provoca más riesgo a infectarte. Lo que yo he visualizado mucho es que la mayoría de los médicos que han fallecido son de áreas quirúrgicas, ¿sí? Son de áreas quirúrgicas, ginecólogos, ortopedistas, cirujanos, porque a lo mejor en un dado momento entraron con pacientes como los que mencionábamos ahorita, en los que no se había desarrollado un protocolo para decir, tómale la tomografía, a ver si es positivo, o tómale los estudios, y entraban, se hacía la cirugía y vámonos. Y el riesgo grandísimo de contagiarse en una cirugía pues es mayor, lo estás manejando vía aérea, estás manejando muchas cosas, y a lo mejor el anestesiólogo está en la cabecera haciendo sus maniobras, pero tú estás en el ambiente, estás expuesto. Y entonces a mí sí me interesaría eso porque la fatiga moral, la fatiga psicológica y la fatiga física se conjugan para que uno se quite los equipos de protección. Sí. Y yo he visto a los muchachos, así como dice Payán, quitarse las mascarillas, las full mask, adentro del área COVID, en un área COVID contaminada como el central.
quitarse y abrirse el zipper del equipo y decir, no me va a pasar nada, que al cabo no me va a pasar nada. Y eso es parte de lo que está pasando ahorita en saturación psicológica, ¿eh? Una pregunta que se hizo ahorita era, ¿qué opinábamos de la cuestión psiquiátrica y psicológica? Desde hace muchos años, el Central tiene implementada una terapia que se llama terapia psicológica para el paciente y familiar en crisis, que toda la vida hemos querido implementar en los demás hospitales y no existe. ¿Por qué es importante eso? Porque el psicólogo en el área de urgencias del Hospital Central va y valora a los pacientes que le piden los muchachos que vea. Y ahorita el psicólogo entra al área de COVID y ha hecho que el psiquiatra entre al área COVID. Es muy importante la valoración y el apoyo psicológico, porque parte del desarrollo de la enfermedad, habiendo tenido la experiencia propia, es esa ansiedad y ese miedo a que termines intubado, a que un día te vuelvas a descomponer, vamos a decirlo así, y termines en un hospital y a lo mejor exista esa batalla que existe ahorita, que si falta un insumo, que si falta un ventilador, que si se acabaron las camas, que si no hay lugar. Ninguna infraestructura en el mundo, ninguna, jamás va a soportar una carga tan severa, por más dinero y economía que tenga, porque aquí no se trata de dinero, podemos tener el dinero para comprar, pero no existe que comprar, se acaba el producto, la demanda es demasiada. Y entonces lo hemos vivido con el Propofol, con el Midazolam, con los relajantes musculares de Curonio, Rocuronio. Les dices, dame el que sea, no importa. No tengo. Y entonces empiezas a tener problemas, nos pasó con la norepinefrina y otras cosas, y entonces el médico empieza a angustiarse más. Es una angustia tremenda el no poder realizar el proceso que sabes que tu conocimiento te dice que es lo que sigue. Y entonces empieza a caer en una fatiga mayor. Esto que están mencionando ahorita es de suma importancia. Tenemos que sentar a nuestro equipo, enfermeras, médicos, camilleros, todos, y pasarlos por psicología y por psiquiatría y darles unas terapias. Definitivo. En este momento tenemos muchos pacientes tratados en casa, algunos de ellos con oxígeno, algunos compañeros están haciendo visitas domiciliarias, como bien decías, otros están haciendo videollamadas o por simple teléfono dando indicaciones de cómo manejar a los pacientes en casa, porque también hay una fobia del paciente al hospital, ¿verdad? Tenemos una saturación, pero también tenemos los pacientes que dicen, no quiero ir al hospital, no quiero que me internen porque ya sé que ahí es donde se me voy a poner mal. Es parte del desconocimiento pues, de la enfermedad y es parte del trabajo del médico. ¿Qué le podemos decir a nuestros compañeros que están atendiendo pacientes en casa? ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? ¿Cuándo el paciente se tiene que ir al hospital? A lo mejor pareciera muy sencillo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Adelante, quien quiera. Una de las cosas bien importantes es a nuestros compañeros que trabajan y van a domicilio, no bajen la guardia. O sea, esto es bien importante. Hace unas semanas hice un tweet que se hizo viral, me llamaron la atención precisamente desde el central, porque puse yo que pues en un hospital público ya estábamos saturados, etcétera, etcétera, pero luego puse una frase común, ¿no? Muchos no llegaremos a los tamales. Entonces, no bajes la guardia. Lo que tienes que hacer es protegerte. Si tú vas a un domicilio, está bien, atienda bien a tu paciente, no lo descuides, pero no te descuides tú tampoco. No bajes la guardia, utiliza todo lo que tengas que hacer para protegerte. Y la otra, a la población en general, un oxímetro es indispensable. Por la mejor forma de estarte cuidando, aparte de la sintomatología, vigila tu saturación. Si esta está por debajo del 90% de forma sostenida, acude a un hospital, no pase más tiempo. Todos tenemos miedo, pero si te quedas en casa, tu pronóstico va a ser peor si estás con una hipoxemia tan sostenida. Pregunta al doctor Mendoza, a esos pacientes en casa, ¿qué se les recomienda de tratamiento? Esto es bien interesante lo que comentábamos ahorita, o sea, no hay un tratamiento, no hay una cosa que diga esto va a funcionar, depende mucho del paciente, depende de la gravedad en la que se encuentra el paciente. Desde ahorita el doctor sabe del 85% va a responder en forma espontánea, la mayoría no requiere tratamiento, no todos los pacientes requieren darle esteroides, no todos los pacientes requieren tener anticoagulación, no todos los pacientes van a requerir un antibiótico secundario. O inmunomoduladores o inmunosupresores, no, la mayoría no lo va a requerir. Estos pacientes que requieren ese tratamiento deben estar hospitalizados para su vigilancia. No es una receta de cocina. Entonces, es de acuerdo a la gravedad de la sintomatología en la cual se tiene que dar el tratamiento. Perfecto. Said, ¿algo que quieras agregar? Fueron muchos ensayos clínicos controlados y realmente de los pocos que han demostrado eficacia, dexametasona es un medicamento que es un desinflamatorio y ayuda para esta hiperinflamación de la enfermedad, pero es en pacientes que requieren oxígeno. Y los pacientes que requieren oxígeno deben de estar en un hospital, como dice el doctor Payán. Entonces, prácticamente es
tomar medicamentos sintomáticos, retomando tu pregunta, Doc, y si tiene criterios de que tenga que ir a un hospital, que vaya a un hospital. Un punto debatible y el cual hemos conversado urgenciólogos en distintos chats es si un paciente tiene que estar con oxígeno en casa. Es algo que tiene sus aristas y es una arma de dos filos. Puede ser algo que nos descargue a lo mejor a las instituciones hospitalarias de trabajo, que ahorita estamos sobrados, entonces, pero también puede ser algo que exponga al paciente a que no tenga alguien que lo cuide y que el paciente en mucho mayor deterioro. Existe una entidad que para mí fue interesante conocerla, CILI, que es una lesión pulmonar autoinfligida. Esto es cuando el paciente respira tan rápido por mucho tiempo que genera que libere sustancias inflamatorias en sus pulmones. Esto, si el paciente está en su casa con oxígeno, puede pasar desapercibido, puede no detectar en qué momento llevarlo y puede ser un momento más tarde. En la enfermedad, que a lo mejor no cambia el desenlace, pero sí nos va a cambiar qué tan crítico llegue cuando esté en urgencias. Porque es muy diferente tener que intubar a un paciente que llegue saturando 90, 91 a uno que llegue con 24. Sí, es que decíamos en otro de los diálogos, el oxígeno es un medicamento. Claro, tiene indicaciones precisas y dosificación de la misma. ¿Algo que quieras agregar, Víctor? El paciente Yo básicamente le explico a los pacientes y a sus familiares que el tratamiento que nosotros podemos ofrecerle intrahospitalario o en domicilio es de sostén, ¿sí? Hay que entender que esta enfermedad tiene una evolución en cuando si llegas determinado tiempo empieza a desaparecer o empieza a mejorar el paciente y que todo lo que nosotros vamos a hacer es tratar de empujarlo a llegar a esa fecha, ¿sí? Se debe individualizar cada caso, ¿verdad? Y eso, como dices, de anticoagulantes, esteroides y demás, es de acuerdo a cada caso. No podemos dar una receta de cocina y la oximetría de pulso. Eso es importante, ¿no? No es una receta de cocina porque ya ahorita las recetas hasta en redes sociales andan de ivermectina y de varios medicamentos. En este momento va a terminar la transmisión en Radio Universidad. Agradecemos el apoyo de Radio Universidad para esta transmisión. Nosotros nos seguimos a través de las redes sociales para contestar algunas preguntas que están poniendo en el chat. Y me pregunto aquí, buen día, el doctor Said mencionó que se baña 5 veces al día. ¿Existe evidencia científica de contaminación por fomites en COVID? Me siento más limpio. No, sí existe evidencia científica en los materiales donde nosotros tenemos el virus, sigue con cierta capacidad de enfermar, dependiendo del tipo de material. Se ha visto que, por ejemplo, cobre es de los materiales que dura menos horas el virus, pero se ha visto que en plástico, en acero, puede durar 96 horas. A lo mejor no viable, pero todavía cierto de los virus prevalecen. Entonces, pues sí existe. Aunque la última evidencia nos dice que en realidad es donde menos nos infectamos. A fin de cuentas, el virus, yo puedo estar enfermo de COVID, yo puedo ahorita toser en ese escritorio y el virus va a seguir ahí. Pero no quiere decir que yo al tocarlo con mi piel me voy a enfermar. Mi piel está intacta y mi piel es sana y no nos infectamos por piel. Es el momento cuando nosotros metemos el virus a nuestras mucosas, por nuestros ojos o nuestra nariz o nuestra boca, cuando nos enfermamos. Entonces, ahorita cada vez se ha visto que no es un factor de riesgo para contagiarte tan importante, pero sí existe. Y aquí pues se trata de tomar todas las medidas que puedas para evitarlo. Entonces, si hay alguna pequeña, pues tomarla. El doctor Héctor hace una pregunta difícil. Dice, ¿qué piensan los invitados de hacer un triage en los hospitales saturados, dejar de intubar pacientes de más de 70 años con múltiples comorbilidades? Sabemos que pocos de estos pacientes logran salir y de esa manera podríamos optimizar recursos y espacios. Es una acción difícil, pero probablemente necesaria. ¿Qué opinan de eso, doctor Lozano? Bueno, aquí eso se llama triage de guerra y es un triage sumamente agresivo. El triage de guerra se utiliza cuando ya definitivamente no tienes espacios, ya cuando ya no existe ninguna clase de recursos y el desastre es inminente ante la situación de elegir quién es más viable. Sí se puede aplicar, pero en este momento tenemos capacidades para seguir respondiendo y no podemos hacer este tipo de elecciones. Yo sí en un momento lo platiqué con algunos y algunos se arrimaron conmigo, como el doctor Duarte. Algunos médicos se arrimaron y me dijeron, tal vez sea tiempo de empezar a aplicar el triage de guerra, ¿verdad? Porque es el triage de desastres, el triage en el que eliges como si estuvieras ahí tirado en el campo de batalla, a quién sí y a quién no te llevas, por la capacidad que tenga el paciente de respuesta. Sabemos que hay pacientes nefrópatas, hepatópatas con cáncer y demás,
Pero aquí les voy a poner una situación que sería mucho. Entra mucho la capacidad de cada uno y nuestra humanidad, nuestros sentimientos de hacer las cosas bien o mal. Aquella respuesta de soy médico y voy a tratar de sacarlo a como dé lugar. Y eso se va a seguir haciendo mientras exista el recurso. En un dado momento que lleguemos a la falta de recurso, se iniciará y se tomará esa medida. Pero sí es bueno que la población, me parece muy bien, es médico del doctor, sí. Me parece muy bien, doctor, que lo tome en consideración, y se lo digo así, con toda la sinceridad del mundo, porque nosotros vamos a tener que elegir quién vive y quién no vive. Sí, hace 3 semanas lo estuvimos casi, haciendo. Hace 3 semanas tuvimos ese problema, que estábamos sobresaturados, que ya llegó un momento en que no había ventiladores, no existían equipos. Sin embargo, los muchachos empezaron a manejar los pacientes, tratando de sacarlos con puntas, con mascarillas, tratando de hacer las cosas lo más posible. Pero sí hubo un momento en el que empezamos a decir, él está con muchos recursos para sobrevivir, él no, él es un paciente con cáncer terminal, un paciente nefrópata terminal, que no tiene ninguna opción. Y fíjese esto, porque esto hay que remarcarlo bien para que la población no lo malentienda. Ya no tengo opciones, ya no tengo opciones. En ese momento podríamos cerrar la llave y decir, tú sí y tú no. Para nosotros, y como urgenciólogos, porque es parte de nuestro entrenamiento, eso es real. Claro. Y todo el equipo de urgencias que ha vivido, como el doctor Rodríguez, que ha vivido toda su vida en urgencias, saben muy bien que va a llegar un momento en el que tenemos que detener. Se llama morir dignamente. Y morir dignamente es que te digan, ya no hay forma de sacarlo adelante. Esto es bien importante. Se tiene que hablar con el familiar. Se tiene que comunicar uno con los familiares y decirle, su paciente, aunque lo intube, ¿verdad? Pues no va a haber ninguna clase de respuesta buena. Eso que decía el doctor Said al inicio. Hay una cosa bien importante, que todas estas decisiones tienen que ser sustentadas por el Comité de Bioética del hospital. Ok, ya hay algo que está bien marcado y están bien determinadas. Cuando se van a conocer las impresiones bioéticas nacionales del Colegio Nacional de Bioética, fue muy criticado. Claro, sí. ¿Por qué? Porque se dio esa situación. Yo les comentaba hace 3 semanas, cuando comenté el doctor Duarte, que tuvimos la crisis en un hospital público, sin decir nombres, y yo les puse en el chat de los médicos urgenciólogos, sean prudentes en la intubación. Y hubo quien me recrimina y dice, ¿cómo ser imprudentes cuando se están ahogando? ¿Ok? Pero si tengo un paciente que tiene 80 años y me está llegando otro de 50 años y tengo un ventilador, ¿a cuál voy a intubar? ¿Cuál tiene probabilidades? Y de acuerdo a leyes bioéticas, yo tengo la ley de la beneficencia, no maleficencia, de la justicia. Entonces, en base a esos pilares de la bioética, yo tengo que tomar la decisión. No es sencillo. No es sencillo, pero se tiene que hacer. De nuevo, ¿cuánto han llamado a nosotros las instituciones de educación en salud? Ya hablábamos de la tanatología y ahora también la bioética, que sabemos que sí se va a tener que utilizar y que sí se ha tenido que utilizar en estos días. Pregunta el doctor Hinojos, me imagino que el intensivista, pregunta qué opinan del uso de famotidina y atorvastatina en el tratamiento para COVID. ¿Han tenido alguna experiencia con eso? Las estatinas tienen efectos pleiotrópicos bastante interesantes y su actuar en otras comorbilidades que no son meramente dislipidemia ha sido cada vez más innovador. Hay estudios que nos demuestran que pueden ser útiles por el efecto pro-antiinflamatorio, pero realmente no hay un ensayo clínico controlado con peso metodológicamente bien fundamentado para decirnos que se pudiera recomendar con una recomendación 1A. Y relacionado a eso, el doctor Pablo Iván Tovar dice, es importante comentar a los médicos de primer contacto, evitar tratamientos sin justificación como acitromicina, ivermectina, ya que muchos pacientes que nos llegan a segundo nivel presentan reacciones adversas o diarrea asociada a antibióticos debido a esto. Claro. Está claro eso y estamos todos en la misma sintonía en ese sentido, ¿no? Buenos días, pregunta el doctor César Quesada, ¿el mejor método diagnóstico cuál es entonces? ¿Tomografía o PCR? Lo comentábamos la vez pasada, a menos que ustedes tengan... Hay tomografías normales y el paciente es positivo. Así es. Sí, entonces la tomografía es un complemento, pero más que nada para clasificar. Nos recordaba el doctor Sergio Portillo, decía, no olvidar que somos auxiliares diagnósticos, ¿no? Buen día, ¿qué podrían comentar clínicamente? No se identifica, dice Probuc. ¿Qué podrían comentar clínicamente respecto al dióxido de cloro y sus consecuencias? No logro convencer a varios familiares de dejar de tomarlo. No lo toman en una concentración que haga un daño grave o agudo,
por lo que piensan que es un buen tratamiento. Hay una máxima en toxicología, dice, donde nada es veneno, todo es veneno dependiendo de la dosis, ¿va? Exacto. En esta situación no ha demostrado ninguna validez científica. Sí, el evento lascivo para el paciente es mucho mayor. Hemos tenido pacientes que hayan con sangrado tubo digestivo alto y mueren por el sangrado tubo digestivo alto secundario al uso de dióxido de cloro, quemaduras en el esófago, y entonces mueren por eso y no por el COVID, que eran pacientes que tenían probabilidades de haber sobrevivido al COVID. Entonces mueren por esa situación. Y es increíble cómo ha permeado esta idea que incluso en un paciente hospitalizado alguien metió dióxido de cloro para un médico intubado manejado en una institución. Y le pusieron dióxido de cloro intravenoso. Varios días. ¿Intravenoso? Así intravenoso. Detecta un médico, afortunadamente un médico lo detecta y suspende la indicación. ¿Cómo llegó? ¿Cómo le llegó? Brincaron todas las barreras de seguridad para que eso pudiera llegar. No funciona. Ya hay evidencia científica de que no es medicamento. No es una situación para este tipo de situaciones. No lo usen. Y una situación diferente, pregunta FG, es el plasma de paciente convaleciente. ¿Cómo andamos, doctor? ¿Usted tiene alguna información respecto a eso? Yo recuerdo cuando empezamos por allá en febrero, finales de febrero, que anduvimos viajando por todo el país con el gobernador, haciendo la reconversión hospitalaria y haciendo los procesos y buscando la forma de establecer los tratamientos mejores y comprar la mayoría de las cantidades de medicamentos que en un momento la OMS nos recomendaba. Y empezó la pelea por la situación del plasma recombinante, ¿verdad? Y empezaron todo el mundo que sí sirve, que no sirve, que si yo, que si tú, y lo empezaron a usar. Y de pronto por ahí empiezan a salir artículos, muchos, donde dice que no funciona, ¿sí? Y mucha gente decía, bueno, pues si ya se enfermó el doctor Said, pues le quitamos plasma y que me lo dé a mí para yo no enfermarme, o si me enfermé, mejorar más rápido, traer anticuerpos. Pero no, los estudios dicen que no. Y aquí por aquí en la frontera está el doctor Byron, que es un amigo de ustedes, que siempre viene aquí, un amigo de nosotros, una persona amiga de la facultad, porque es la verdad, de casa, porque es una persona que lleva gente y trae gente y los entrena ahí con él. Y ha hecho muchos protocolos con el plasma y no han funcionado. Y yo tengo mucha confianza en lo que hace el doctor en sus protocolos, y empiezo a ver que no le funciona, empiezan a publicar otros también que no funciona. Para nosotros, el plasma no funciona, así como tal. Y para empezar, sería sumamente difícil conseguir los plasmas, que eso es lo más grave todavía. El gasto, la economía, que nosotros batallamos por conseguir cosas simples. Ahora vamos a trabajar con un puro plasma, sería imposible. Y luego, para que no nos funcione, que es lo más grave todavía. Antes de que partiera de estar con nosotros, quien se puso a estudiar mucho de eso, a investigar, fue el maestro Duque. Incluso él consideró la posibilidad de iniciar un protocolo, y de los últimos días que tuvimos el gusto de aprender de él, porque hasta el último día aprendimos de él, precisamente me hacía a mí ese comentario y me decía, creo que no vale la pena que empecemos un protocolo porque todo indica que no está funcionando. Eso fue un jueves, y el domingo siguiente me habló para decirme, oye, ¿cómo es posible que falleció ya el maestro Grajeda? Le dije, sí, maestro, falleció. Y a las 2 horas me hablan y me dicen, oye, también se nos fue el doctor Duque. Pero bueno, a manera de homenaje, recordamos a todos nuestros maestros que se han retirado ya de esta batalla. Se nos acaba el tiempo, todavía hay algunas preguntas, la mayoría ya se han contestado de manera directa o indirecta. Cierro con una participación de cada uno de ustedes, y a lo mejor es una pregunta para el doctor Lozano, pero la van a contestar cada uno de ustedes. Ustedes ahora son los encargados de la salud en el estado de Chihuahua. Chihuahua seguimos en rojo, seguimos con una alta incidencia, una alta cantidad de personas infectadas, de personas graves. Si bien disminuyó, creo, en mi opinión muy personal, que sí funcionó un poco el super cierre que le llamaron, porque al menos ahorita veíamos, hoy en la mañana a las 7 me hablaban para decirme que se había cama para un maestro de la facultad que lamentablemente requiere hospitalización, y afortunadamente conseguimos fácilmente, no fue difícil a diferencia de otros días. Entonces creo que sí hay una mejoría leve, pero hay una mejoría leve. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta desde tu punto de vista, Víctor, a nivel de Chihuahua? Bueno, hay que entender que esta semaforización o el cierre global que se hizo no va a funcionar si no evitamos a las aglomeraciones. Porque invariablemente de que esté abierto todo, ¿sí? La relajación de las medidas de aislamiento y de protección es el punto primordial, ¿sí? Lo platicaba yo ayer con el doctor Duarte,
el cierre de centros comerciales en ciertas horas ha ocasionado más aglomeración de la gente. Entonces yo considero que sí se ha reflejado, pero más se ha reflejado por la empatía de la gente. La gente ya está un poquito más consciente y se está protegiendo más. Sigue habiendo mucha solidaridad de la gente, ¿no? A mí me sorprendió y me sorprendió para bien el doctor César Aguilar, el doctor César Porras, hacían un llamado hace días a pedir apoyo para uniformes quirúrgicos en el hospital central, y creo que ahorita ya no hayan que hacer con tanto, ¿no? Porque ya han recibido muchos, hay mucho apoyo, hay mucha solidaridad. Hay mucha solidaridad de la gente. Sí, de hecho están viendo en pasar a otros hospitales. Sí, vamos. Les han llegado. Said, algo que le pudieras decir a las autoridades que podemos hacer aquí en Chihuahua. Definitivamente sí vimos un número de cierta manera a la baja en la ocupación. Fueron semanas muy críticas, tuvimos que tomar decisiones muy difíciles como clínicos, ahí al borde de la cama de los pacientes, pero parece ser, y los indicadores marcan que sí funcionó. Considero que esto no nos puede enclaustrar, esto no nos puede inmovilizar, tenemos que hacer la vida, tenemos que seguir adelante como sociedad, como seres humanos en cada uno de nuestros núcleos, pero sí de manera consciente. Entonces, sí ha servido, todavía no estamos bien, que quede eso muy claro. Yo tal vez tengo opiniones encontradas porque sí seguiría apoyando que siguiéramos en un rojo, pero sí más consciente y a lo mejor un poquito más abierto a algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad y el rol dinámico de la familia como tal. Pero sí muy conscientes. ¿Por qué? Porque si la familia se sigue cuidando, si todo está cerrado, todo está abierto, se van a cuidar. Y si la familia no se cuida, si todo está cerrado, todo está abierto, no se van a cuidar. Entonces mucho es de cada uno de nosotros en nuestro núcleo familiar. Déjame te comento una situación bien interesante. El jueves por la noche me toca atender a una joven femenina de 37 años de edad, COVID positivo, una tomografía Corat 5, vamos allá pero dentro de lo que cabe estable. Pero yo lo notaba un poquito desorientada. Entonces cuando me pongo a interrogarla un poquito más, la paciente iba alcoholizada. Entonces le digo, ¿cuánto tienes intentando tomar? Una semana. ¿Desde cuándo te falta el aire? Desde ayer. ¿Y aún así te fuiste a tomar? Y me dice, es que había una fiesta de amigos y no lo pude evitar. Entonces lo que necesitamos es conciencia social. No es tanto la restricción a dónde te puedas o no te puedas mover. Necesitamos que tú como sociedad nos ayudes. Ten conciencia. Piensa en la gente que está a tu alrededor. Es una enfermedad que nos está dejando sin papás, sin abuelos. El costo económico es muy alto, pero el costo emocional y social es mucho mayor. Ayúdanos. Ten conciencia social. ¿Listos algo? Sí, como comentaba el doctor Payán, aquí sobre todo es buscar que la gente se cuide sobre todo ellos, sobre todo la ignorancia, muchas veces con el consumo de medicamentos como el dióxido de cloro, que en realidad no tiene nada que ver, muchas veces andan en reuniones y así, evitar el mayor contacto posible entre ellos mismos y al mismo tiempo cuidarse, ¿sí me explico? Y tumbar todo lo que viene siendo pues el pensar que no me va a pasar nada, porque es lo más importante. O sea, si yo pienso que me va a pasar algo, pero aunque no me va a pasar algo, voy a exponer a todo el mundo. Doctor Rosano. Bueno, yo para cerrar esto, primero dar las gracias a todos por la invitación. Desde un inicio nosotros queríamos que el área de urgencias fuera convocada porque es un área sumamente conflictiva en el aspecto del tratamiento de los pacientes y es el área del impacto de la mayoría de la gente que llega. Y yo hago un llamado, igual como dicen todos, a una conciencia social en la que nosotros tratemos por nuestro propio pie el cuidar al otro, como decían por ahí las cosas desde un inicio. Cuídame para cuidarte. Y la experiencia que vivimos nosotros desde el inicio de la pandemia, tú estuviste sentado en esas mesas trabajando juntos con el maestro Grajeda, que en paz descanse, el maestro Duque y todos los que han fallecido, fue tratar de despertarle a la población la conciencia de ser cuidadoso. Lo que dices ahí es cierto, no se trata de encerrarnos, se trata de ser conscientes, se trata de cuidarnos, porque si queremos tener, pues tenemos que dar también, y dar nada más ese pequeño pedazo de nosotros que es la colaboración, el ponerte el cubrebocas, el usar el gel, el mantenerte en un espacio adecuado, porque llegas al lugar donde está la fila y todo el mundo hecho bola.
No, vamos agarrando nuestra distancia, que esas son las medidas, son medidas de precaución universales para sanitizarnos nosotros. Échate tu gelecito, ponte tu cubrebocas, sal a la calle bien. Siempre se habló de sana distancia y hasta se hicieron aquellos monitos, ¿verdad? Que gracias a Dios resultaron buenos porque sí sirvieron. Ahorita vemos que la Ciudad de México está muy abierta. Si ustedes ven, la Ciudad de México se mueve mucho. Pero la mayoría de la gente trata de conservar eso, llevar su cubrebocas, hacer la sana distancia, y no han pasado a rojo. Eso quiere decir que nuestra economía puede mejorar, pero ahora, en este momento, estas semanas que se hicieron, para mí, lo personal, como administrativo del IMSS, les digo que funcionó, porque mi cantidad de pacientes que existe ahorita, que los muchachos tienen en las salas, que llegó a ser hasta 70, 80 pacientes en la sala de urgencias, 80 en un piso y 80 en el otro, ahorita se redujeron. Hoy por la mañana amanecieron 28 pacientes en la sala de urgencias COVID. Entonces, para mí eso es un logro maravilloso, porque amanecieron 50 en un piso y 50 en el otro. Y eso me habla de 130 pacientes COVID. 130 pacientes COVID que en un dado momento no rebasan a lo que estuvimos, 50 pacientes menos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra población acató muchas de las indicaciones. Entonces yo agradezco enormemente a la gente su colaboración y los conmino a seguir igual, porque si algo hicimos durante el tiempo que estuvimos gestionando cosas con el maestro Grajeda, fue tratar de despertarle la conciencia a la población. Y esto es en honor a él, porque se hizo tratando de que todo el mundo no cayera al hospital, porque les digo, podemos reconvertir, yo puedo hacer un hospital de 1000 camas, así como lo hicieron los chinos, pero se van a llenar si no nos cuidamos. Entonces, no se trata de tener tubos, ni se trata de tener camas, ni se trata de tener medicamentos. Nosotros lo que queremos es que exista más medicina preventiva, y esa medicina preventiva es la que estamos haciendo ahorita. Lávate las manos, ponte el cubrebocas, insisto en lo mismo, cuida tu distancia. Cuando llegues a tu casa, lávate tus manitas, que eso mucha gente no hace, ¿eh? Y eso se lo decimos también a nuestro personal de salud. Cuando veas un paciente, lávate las manos. Los camilleros, la gente que está en enfermería, todo el mundo tiene responsabilidad sobre el manejo de los pacientes. Yo agradezco mucho la ventana. Esperemos que sigamos aquí apoyando. Hay muchas cosas que podemos decirles. Hay muchas cosas que el área de urgencias tiene, que en un dado momento tiene que atender dos tipos de pacientes, los que son COVID y los que no son COVID. Y el médico se parte en dos para estar en dos áreas diferentes. Y hay médicos que ustedes los ven ahorita aquí atendiendo un paciente y mañana ven un overol caminando por la sala. No saben quién es. Es el médico que ayer estaba atendiendo la sala de mixtas. O es el cirujano, el ginecólogo, el que va a atenderlos. Pero también tienen familia, también tienen hijos, también tienen gente. Hay que cuidarnos todos. Todos nos cuidamos. Ningún personal va a ser suficiente. El personal puede fallecer porque todos somos humanos. Entonces sí queremos hacer esa conciencia. Quiero aprovechar la oportunidad. Todos nos movemos en el medio hospitalario, somos médicos de hospital. Y quiero dar un gran reconocimiento a quien realmente mueve el hospital, que es el área de enfermería. Así es. En este caso, no solamente en la cuestión propiamente de su profesión, ahora ya son gestiones, equipo de protección, cuidados. En realidad también es un trabajo increíble. Se vuelven trabajadoras sociales. No. Increíble, porque nosotros llegamos, damos indicaciones y nos vamos con el otro. Y ya están encima de los pacientes. Definitivamente lo decíamos, ¿no? Detrás de cada cama, de cada paciente, no solo está el médico, sino está todo un ejército de personal de que nos agradece. Tenemos jovencitos recién egresados que se llamaron héroes de la salud, que con 18 o 20 años entraron a la batalla. Y ahí están. Así es. Sí, bueno, pues quiero agradecer a la doctora Angélica Gutiérrez, a la doctora Guadarrama, médicas urgenciólogas que tenían la intención de estar con nosotros, pero por cuestiones académicas una y laborales otra, pues no fue posible estar, pero enviarles un saludo. También enviar un saludo al doctor Alfredo Ceniceros, presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, que también a través del Colegio de Médicos pues, ha estado muy al pendiente y con mucha colaboración con las autoridades de salud en esta pandemia. Cierro con esta última pregunta hablando del doctor Ceniceros. Nosotros, porque me han hecho esa pregunta, los otros médicos que no estamos en urgencias, que no estamos ahí en la primera línea con ustedes, ¿qué podemos hacer para los médicos de urgencias? ¿Cómo podemos apoyarlos? Quienes estamos afuera, quienes estamos, a lo mejor no nos tocó estar en el área de hospital,
¿cómo podemos apoyar al área de urgencias? ¿Se puede donar algo a los servicios de urgencias? ¿Se puede ir a apoyar? ¿Cómo podríamos las otras especialidades apoyar o los estudiantes de medicina apoyar en las áreas de urgencias? Pues en realidad no se trata de alarmar a los pacientes, ¿sí? Tenemos una afluencia muy importante de médicos externos que envían pacientes al servicio para una tomografía cuando no está justificada. Muchos pacientes dicen que la tomografía es curativa y en realidad lo único que está haciendo es aglomerar los servicios de urgencias. Entonces yo les pediría que no alarmen a la gente, que la instruyan bien sobre la evolución de la enfermedad. Y en la cuestión del apoyo que tú dices, estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? A veces es material, a veces es una botella de agua, a veces lo que sea santa voluntad, diría. Fíjate que esta es una de las situaciones muy interesantes porque todas las manos son útiles, todas. Entonces, si eres un médico y estás dispuesto a llegar a apoyar, entra al área COVID. El médico de urgencias que está ahí te lo va a agradecer, porque no solamente necesita un acompañamiento, necesita manos que le ayuden. Porque intubar a un paciente, poner un catéter central, te lleva tiempo, pero hay 60 pacientes más por ver. Entonces, si tú me puedes ayudar con eso, bienvenido. Bienvenido a esa ayuda. ¿Sí? La verdad es de que yo cada vez que veo todo el personal que entra a las áreas de COVID y a todo el personal que está detrás, ingeniería biomédica, los gestores, agradezco cada vez que entramos, pero tal como dice el doctor Bayán, faltan manos siempre de los que están ahí directamente atendiendo a los pacientes. Yo digo que nos ayuden a concientizar a la población en general, eso es sumamente trascendental, nos ayuden a que no se dispersen fake news, que no nosotros seamos portadores de noticias alarmistas, eso ayuda mucho, y cada vez que tengo intervención con alguien lo comento, y yo creo que de ahí en más, pues denle soporte a los médicos que están ahí directamente en el área, dándole soporte emocional, dándole soporte, a lo mejor alguna llamada, a lo mejor algún mensaje, estoy seguro que eso puede ser de mucha ayuda. Ulises. Sin comentarios, ya comentaba aquí por el doctor Payán. ¿Cómo sin comentarios? Bueno, administrativamente ha sido muy difícil meter al equipo que no es de urgencias a las áreas COVID, pero cada vez más ha habido colaboración de los diversos equipos con nosotros. Yo agradezco la colaboración de todos así infinitamente, porque sé que de pronto alguien llega y te dice, es que yo tengo 20 años sacando niños, ¿sí? Pero pues, hace 20 años que no intubo, o hace 20 años que no pongo un central, no sé. Pero de pronto, como dices ahí, en urgencias nadie sobra, y le puedes decir, hombre, mira, vente, vamos, tú vale la nota mientras yo lo intubo, o vente, apóyame aquí, no sé. Existe una gama de cosas que se pueden hacer. Yo sé que a lo mejor no intuban, pero yo puedo tener una embarazada COVID, ¿sí? Y me la pueden valorar y me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así, vamos a hacerle allá. Como ahorita en esta ocasión tenemos unas embarazadas ahí, una principalmente que tiene 26 semanas de gestación y que pues está grave, pero hay que tratar de mantenerlos a los dos, ¿verdad? Lo más posible. Y ahí va evolucionando. Y va a ginecología y le pasa su visita y todo ese tipo de cosas. Lo único que queremos es que si es quirúrgico, venga el quirúrgico y lo valore, ¿cierto? Claro. Viendo, esa es la importancia del equipo multidisciplinario, porque este es un equipo multidisciplinario. Nosotros somos un gran equipo y yo sé que va a haber cosas que no se sabe uno hacer. Yo muchas cosas no sé hacer de cardio, ni de gine, ni otras, pero sé muchas otras, a lo mejor de maniobras emergentes. Y yo complemento lo que pueda con mi compañero. Entonces, yo sí le doy las gracias a la gente que se disponga, que nos ayude. Me da mucho gusto lo que está haciendo el doctor Aguilar, o sea, me pareció una excelente idea. Y se los digo porque en el Morelos igual, así como se quedó el central sin uniformes quirúrgicos, nos estamos quedando nosotros. Y a veces un uniforme quirúrgico no es porque quiera yo andar en quirúrgico, es porque lo necesito para entrar. Una botella de agua, que eso te lo quiero agradecer aquí enfrente de todo el mundo. Una botella de agua como los que ustedes consiguieron, con los que nos conseguiste nosotros al IMSS y al central y a todos lados, es esencial para alguien que está saliendo deshidratado. Un suero, un botecito de suero, claro que es esencial. A veces una manzana, un chocolate, una barrita, lo que se les da a los muchachos al salir, muchas veces son donaciones. Y son donaciones que se agradecen de corazón porque sale la gente tronada. Y un día me preguntaban a mí, por ahí unos administrativos, que por qué
les partía los turnos y por qué los mandaba a descansar? Porque solamente el que se ha puesto un traje Tyvek y ha estado adentro del área COVID sabe lo que se siente. Y se siente horrible, y se siente más horrible que no te puedes tocar, aunque estés bañado en sudor, que no te puedes mover los lentes porque te vas a contaminar, que no puedes hacer nada, que no puedes ver, porque eso es otra cuestión, y que esa situación nadie, con todo el dinero del mundo te la puede remediar, ¿sí? Entonces, gracias por el apoyo, y yo espero que así como ha habido apoyos de la facultad, del doctor Aguilar, de mucha gente, de muchos grupos, de Coca-Cola, perdón por el anuncio, pero así es, sí, se lo agradezco, ¿verdad? Te lo agradezco infinitamente porque ellos nos brindaron muchas cosas y nos siguen brindando, y así muchas gentes se han acercado a darnos, y sí necesitamos ese apoyo moral. Yo tenía un compañero en la residencia que era mi R3, y cuando yo era R1 y llegué, lo primero que me dijo, mire amiguito, yo estoy viejito, ¿sí? Pero mínimo apoyo moral. Y entonces, pues tenía razón, todo lo hacía yo, así más o menos de ejemplo. Entonces, esa situación se vertió durante todo el año. Y yo estuve trabajando y aprendí muchísimo. Pero el Señor siempre me orientó, siempre me llevó. Entonces, así igualito. Hey, doctor, necesito ponerle un catéter central, ¿puedes entrar? Sí, ahí viene el angiólogo, se mete y le pone el catéter central. Lo están haciendo. Claro que esa participación vale mucho y pesa mucho. Gracias, de veras, gracias a enfermería, como dice ahorita Víctor, pues yo tengo una esposa que es enfermera y me cuidó durante todo este tiempo, ¿verdad? Que estuve enfermo. Pero los veo yo entrar y digo, ay, yo a veces le digo, no entres. No, es como no es mi trabajo, bueno, pues ni modo, no va para adentro con su equipo de protección personal y todo. Y digo yo, enfermería es más valiente que nosotros, entra siempre. Y entonces sí queremos agradecer a todos los camilleros, la gente que limpia, los de intendencia, son bien importantes. Todos son bien importantes. El equipo médico de otras especialidades se les agradece porque han apoyado, doctor Hinojos, afuera también, en llamarle a las familiares, en informarles las cosas, mínimo en eso. ¿Sabes qué? No seas gacho, pásale el informe, porque yo vestido, uniformado, no le puedo decir cómo está, y ya me pasé todo el turno adentro y ya no le puedo hablar al familiar. Eso se está haciendo. Queremos seguir adelante con todo lo que estamos haciendo. Yo sé que medicina interna está sufriendo mucho, porque son áreas que están muy golpeadas. Neumo está entrando, hay gente que está entrando ya de las diversas especialidades, por ejemplo en el central, están entrando de las diversas especialidades, entran todos, neuro, neumo, hemato, angio, están entrando a las áreas. Y eso se agradece. Yo sé que a veces, pues uno igual que uno, si a mí me dices, a ver, pues broncoscopía, pues el doctor es el que sabe, yo no sé. O sea, yo me siento ahí en un lado para que me enseñe a ver cómo lo hago. A lo mejor en la siguiente, pues me aviento y lo apoyo, pero al principio no vas a saber nada. Pero si no probamos la miel, no sabemos a qué sabe. Entonces sí es bien importante. Se da el fenómeno de que al inicio de la guardia, porque ya han entrado en el hospital central gines, urólogos, ortopedistas, al inicio de la guardia son muy temerosos. Ajá. Y a las pocas horas, muy motivados. O sea, ya quieren hacer más de lo que cada uno. Muy bien, pues se nos fue el tiempo, de hecho nos pasamos casi media hora, pero pues es que esta situación amerita, estamos viviendo una pandemia que nos ha sido un reto para todos. Bien dijo ahorita el doctor Lozano, todo el recurso del mundo no va a alcanzar suficiente. Yo quiero hacer un reconocimiento a las autoridades de salud de las diversas instituciones, porque sí, me consta que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de contener esta pandemia. Enviamos un saludo a la doctora Mirna Bertrán, a todo su equipo, al licenciado Eduardo Fernández, secretario de Salud, al doctor Arturo Bonilla, delegado del IMSS, por todo el esfuerzo que están haciendo desde sus instituciones, al coronel Noé del Hospital Militar, que están haciendo también un esfuerzo los militares muy grande por apoyar a la población aquí en Chihuahua. Y bueno, pues les agradezco a todos que nos hayan acompañado. De nuevo agradezco al señor rector las posibilidades que nos da de hacer esta transmisión dirigida a la comunidad médica del estado de Chihuahua. El doctor Lozano mencionó que una parte importante eran los médicos internistas, que también han estado en la segunda línea de batalla, digamos, son los que ven al paciente después. Y bueno, han sido una parte fundamental también aquí en el manejo de la pandemia. La próxima semana agradezco al maestro de maestros, al doctor Víctor Gómez Moreno, que nos va a coordinar ese diálogo entre médicos, la quinta versión, que será la próxima semana, que es precisamente con los médicos internistas que han estado atendiendo el paciente COVID. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos en sus redes. Gracias a todos ustedes, maestros, por acompañarnos.